Buenos días a todos. Mi nombre es Susana Padín y junto con Isabel Ferrero vamos a moderar esta mesa donde se van a presentar y defender las 6 mejores comunicaciones orales presentadas a este 40 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo. Cada presentación va a durar unos 8 minutos y tras cada presentación vamos a dar 5 minutos para las preguntas. Bueno, pues sin más preámbulos doy la palabra a nuestra primera comunicante, que es María del Carmen Roque, que es doctora en Biología y coordinadora de la sección de nutrición del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y nos presenta su trabajo con título Análisis preliminar de fuerza, dinamometría y actividad física, IPAC, Proyecto Valores. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, Isabel y Susana. Estoy muy agradecida de representar a mi hospital y al Estudio Valores, estudio multicéntrico andaluz, representado por 2 hospitales locales, el Virgen de la Victoria de Málaga y el Regional Universitario, junto con el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y el Virgen del Rocío de Sevilla. El análisis de la fuerza y de la actividad física es solo una alícuota de este proyecto y os invito a profundizar en él a lo largo del Congreso, ya que va a estar representado en póster, sesiones y más comunicaciones orales. Si no tenéis ningún inconveniente, autorizamos. Bien, ¿por qué valores? Recientemente, a principios del 2023, se publicó un consenso español en el que se valora la factibilidad y el valor pronóstico del uso de las nuevas técnicas de composición corporal en la práctica clínica, evidenciando las limitaciones de las mismas, entre las que se encuentra la ausencia de valores de normalidad. La población ideal para ello serían población general no intervenida médicamente o no seleccionada por alguna patología. Así que, dicho y hecho, a finales del 2023, este grupo con experiencia previa común y entrenado para trabajar de forma homogénea, empezamos a realizarle estas técnicas a donantes de sangre que acudían a los centros regionales de las respectivas ciudades que componen el estudio. Analizamos el ángulo de fase en función de la edad, el sexo y el índice de masa corporal. Analizamos la ecografía nutricional también en función de la edad, sexo e índice de masa corporal. También correlacionamos la bioimpedancia y la ecografía junto con las medidas antropométricas clásicas, circunferencias y de función, dinamometría. Y determinamos la influencia de los hábitos de vida, actividad física habitual mediante el cuestionario IPAC, tabaquismo, ingesta de alcohol, ingesta de alimentos y hábitos dietéticos mediante la escala Predimed en la composición corporal. Bien, la dinamometría media se cogió haciéndole a los donantes apretar 3 veces el dinamómetro y también se tomó como dato la dinamometría máxima y se expresó, la unidad fue en kilos. Respecto al IPAC, el IPAC es un cuestionario internacional de la actividad física que fue un instrumento creado por expertos internacionales precisamente para unificar cómo valorar esta actividad física. Los cuestionarios parecen sencillos, pero todos tienen una complejidad. En concreto, le preguntamos a los donantes cuánto tiempo diario y cuántos días a la semana realizaban actividades físicas intensas, que vienen definidas en el propio cuestionario, moderadas, cuánto tiempo andaban más de 10 minutos seguidos y qué tiempo era, es decir, si una persona andaba, sí, ¿anda usted más de 10 minutos? Sí, ¿cuánto tiempo? Media hora, 2 horas. Ese valor se registraba y también cuánto tiempo se pasaba sentado en un día laborable. La unidad del IPAC son los METs y entonces hacía una conversión. La actividad intensa se tiene que multiplicar por 8 para dar por 8 METs, la actividad moderada por 4 y caminar por 3,3. Poniendo un ejemplo, una persona que vaya a correr 2 días en semana se multiplicaría 4 por 45, esta persona corre 45 minutos por 2 días, daría 360,
que anda 20 minutos 5 días en semana, se multiplicaría 3,3 por 20 y por 5, quedaría 330. Esta persona tendría una actividad de 690 METs a la semana. Es un poquito confuso y por eso simplemente lo defino. Y el propio cuestionario pues cataloga en bajo, moderado o alto. Esta persona tendría una actividad física moderada, que llegaría hasta 600 METs. Y la alta podría ir porque el propio cuestionario categoriza en varios niveles de 1.500 a 3.000 METs. Bien, pues los resultados. Llegamos a reclutar a 1.788 donantes. Los rangos de edad, de 18 a 30 se reclutaron 543, de 31 a 45 años 458, de 46 a 60 585 y mayores de 60 años 202. Por si no lo sabéis, los pacientes mayores de 65 años no suelen donar por primera vez. Hay algunos donantes experimentados que sí les dejan donar, pero ya era una población que iba a estar más mermada. Bien, ¿qué datos obtuvimos? Respecto a la fuerza máxima de prensión manual siguió una distribución normal en hombres, pero no en mujeres. No obstante, los resultados se mostraron con las medianas y los rangos intercuartílicos para dar consistencia a los datos. Cuando se compararon ambos, pues se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa y en la tabla podéis observar los datos por rango de edad y por sexo, de dinamometría media que resalto en el percentil 50, que sería la mediana. En esta gráfica se muestra lo mismo, pero en un diagrama un poquito más agradable a la vista, de comparación de medianas, y entonces vemos en la primera figura la muestra completa, hombre y mujer, y ya en las siguientes distribuidos por rangos de edad. Respecto a la fuerza media, la anterior es la fuerza máxima, igual, los hombres obtuvieron un valor mayor que las mujeres, ambos se representan con la mediana rango intercuartílico y la significación fue estadísticamente significativa, esta diferencia. Aquí podéis ver lo mismo, la muestra completa y distribuido por edad. ¿Y qué pasó respecto al IPAC? Pues respecto al IPAC se obtuvo una media de 1.980 MET minutos a la semana. O sea, hemos reclutado una población de donantes físicamente activos y la actividad física fue superior en hombres que en mujeres. Por tanto, podemos concluir que en una muestra sana conformada mayoritariamente por población físicamente activa, la fuerza de prensión manual fue superior en hombres, en ambos sexos la fuerza máxima para el grupo de 30 a 45 años y descendió a continuación. Los niveles de actividad física, la rutina diaria o mejor dicho, semanal de ejercicio fue superior en hombres y el análisis completo de este estudio permitirá homogeneizar y mejorar el diagnóstico de desnutrición y sarcopenia a nivel nacional. Y para concluir, agradecer a Fresenius el apoyo y la financiación de este estudio y os dejo todas estas imágenes que valen más que 1000 palabras. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie se anima? Bueno, Mari Carmen, sí. ¿Algún resultado que te haya llamado la atención en este estudio? Pues, gracias por la pregunta. A mí me ha resultado curioso que empieza a descender la fuerza a partir de los 45 años. Yo creía que la fuerza empezaba a descender en una edad un poquito más avanzada. Así que, por lo que me respecta, me tengo que poner las pilas porque hay que partir de una condición ideal. Pues nada, muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a vosotros.
La siguiente comunicación la presenta Daniel Rico, que es profesor titular de la Unidad Docente de Endocrinología y Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Y el título de la comunicación es Sistemas de digestión in vitro de carácter dinámico diferenciado, una herramienta preclínica que mejora la medición de la bioaccesibilidad de compuestos bioactivos. Adelante. Muchas gracias. Gracias a las moderadoras y gracias a la Sociedad Española de Nutrición Clínica por permitirme participar en esta sesión y en la que voy a hablaros de sistemas de digestión in vitro de carácter dinámico diferenciado y cómo son estas herramientas para la medición de la bioaccesibilidad de compuestos bioactivos. Este es un trabajo colaborativo entre el Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición Clínica de la Universidad de Valladolid y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. En nuestro equipo de investigación de la Universidad de Valladolid, entre otras áreas de investigación, nos dedicamos al desarrollo de ingredientes nutracéuticos y alimentos funcionales, y para estos pues es fundamental establecer no solamente qué contienen, sino qué grado de biodisponibilidad y bioaccesibilidad tienen los compuestos activos que presentan. Y para ello los simuladores gastrointestinales pues son una herramienta muy útil. De hecho, estos instrumentos pues, se aplican en el cribado de alimentos, en la optimización de fórmulas, previo a ensayos clínicos. Se pueden aplicar para conocer los intermediarios de la digestión y cómo se digieren los nutrientes, interacciones de fármaco y alimento, evaluación de bioaccesibilidad, como es el caso de este estudio, o por ejemplo en el conocimiento de cómo la microestructura de alimentos y de ingredientes nutracéuticos puede afectar sobre su efecto nutricional y funcional, como intermediaria la microestructura entre la macroestructura de alimentos y los nutrientes finales y compuestos bioactivos. O también, por ejemplo, se pueden aplicar en ensayos de digestibilidad proteica o estimación del índice glucémico. Los equipos de simulación de digestión in vitro, pues hay equipos avanzados de alto dinamismo, compartimentalización y cierta automatización, pero la digestión in vitro comenzó hace ya décadas simplemente pues, aunando un alimento con una actividad enzimática, poniéndola en contacto con enzimas digestivas en unas condiciones controladas de tiempo y temperatura de manera rudimentaria, lo que sería un sistema totalmente estático, y estos sistemas pues, han ido evolucionando en diversos aspectos. El dinámico, que sería el que trata este estudio de hoy, pues, en el aspecto dinámico pues, habríamos pasado de controles estáticos o puntuales discretos de condiciones como pueda ser, por ejemplo, el pH o la concentración enzimática, a cambios progresivos a lo largo del proceso digestivo, compartimentalización y avance del alimento de distintos compartimentos, o incluso la adopción de morfología parecida a la real, o incluso movimientos peristálticos, simulación de ellos. Entre las ventajas de la utilización de los equipos de simulación gastrointestinal in vitro tenemos la reproducibilidad, el bajo coste y la rapidez, así como el carecer de limitaciones éticas, la facilidad de la toma de muestras y el control de las condiciones, esto último, por ejemplo, permitiendo pues, adaptarlos a simular las condiciones de digestión de las distintas poblaciones. También la validación de los datos in vitro con datos in vivo es muy importante. Aquí os traigo un ejemplo de estudio de cómo pues, la proporción, con este simulador avanzado dinámico, pues, la proporción de liberación en un estudio comparativo entre distintas matrices pues, replicó muy bien los datos obtenidos in vivo. Y entre las desventajas de este tipo de sistemas está la simplificación. Por supuesto, es imposible imitar fielmente y 100% la naturaleza, lo cual puede llevar pues, a cierto sesgo en los resultados obtenidos. Y otro de los problemas importantes es la baja estandarización, sobre todo en los sistemas más avanzados y dinámicos, pese a los esfuerzos internacionales de establecer condiciones de consenso, pues a medida que se complican los sistemas, pues es más difícil estandarizarlos, y esto pues limita la comparación de resultados de distintos estudios.
Bien, el objetivo de nuestro trabajo, rápidamente, fue en donde se enmarca, el proyecto donde se enmarca estos resultados que voy a presentar, era el desarrollo de un nutracéutico enfocado a la población con síndrome metabólico y con el objetivo de la reducción del estrés oxidativo y la inflamación, en este caso concreto basado en ingredientes germinados de trigo y avena, para la liberación de compuestos bioactivos como puedan ser fenoles ligados a fibra que tienen muy baja bioaccesibilidad. Y lo que estuvo, bueno, pues la mejora de la bioaccesibilidad en el corazón de este estudio. La metodología también rápidamente, os la quiero mostrar, utilizamos 3 tipos de digestores de distinto carácter dinámico, uno estático, un semidinámico y un dinámico. Todos ellos basados en las recomendaciones por el protocolo InfoGest de consenso internacional. Y después los digeridos fueron analizados en su bioactividad en el laboratorio. Pues bien, la metodología fue la mezcla del alimento con un fluido simulado salivar durante 2 minutos para todos los sistemas. Después se mezcló con un fluido gástrico simulado con un ajuste puntual e inicial en el sistema estático y un mantenimiento del pH en los otros 2 sistemas, con el añadido de en el sistema dinámico un vaciado progresivo. Y posteriormente el fluido intestinal simulado también se ajustó de manera puntual en el sistema más estático, teniendo el añadido de un mantenimiento del pH en el sistema semidinámico y un incremento progresivo en el último sistema dinámico. Pues bien, los resultados mostraron que tras la digestión de los alimentos observamos un aumento de la bioaccesibilidad de los compuestos fenoles totales, un aumento de la capacidad antioxidante y del poder reductor, y en concreto con el sistema dinámico se observaba una tendencia creciente y unos valores significativamente más altos que con el resto de sistemas, tanto en contenido en fenoles totales como en capacidad antioxidante y poder reductor. Los datos desagregados para las 2 matrices mostraron una tendencia similar en la que destaca pues, la diferenciación entre los 3 sistemas por su carácter distintivo de dinamicidad. Y bueno, pues en el análisis del compuesto principal, que era nuestro objetivo, que era el ácido ferúrico, pues mostró un contenido, una liberación significativamente mayor con este último sistema respecto a las digestiones con los otros sistemas menos dinámicos. Y como conclusiones del estudio, pues podemos decir que los sistemas mejoraron la sensibilidad a la hora de medir la bioaccesibilidad de estas matrices frente a al estudio realizado con el sistema semidinámico y estático. Y un poco más general, pues que estos sistemas, sobre todo los dinámicos, pues pueden contribuir a mejorar, a mejorar los ensayos clínicos mediante los trabajos previos de cribado, pues a la hora de desarrollar ingredientes que tengan una limitación de bioaccesibilidad y posteriormente será de biodisponibilidad de sus ingredientes, evaluando de esta manera, bueno, pues, haciendo una labor de cribado y de optimización previa. Para profundizar un poquito más en la evolución de estos tipos de sistemas, pues recomiendo aquí esta revisión realizada por nuestro grupo en la revista Nutrición Clínica en Medicina, aunque existen otras revisiones al respecto, por supuesto. Y bueno, pues agradecer de nuevo a la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo la oportunidad, a los proyectos que financiaron esta investigación, de la cual os he mostrado solo una pequeña parte, y bueno, a las instituciones que la han realizado y sobre todo a las personas que participan en ellas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues te hago yo la pregunta. ¿Qué factor, Daniel, considera menos controlable o más crítico a la hora de utilizar este tipo de simuladores? Bueno, pues gracias por la pregunta. Realmente son sistemas complejos de utilizar y, bueno, aunque hay el sistema, cuanto más dinámico es más complejo, ya desde los sistemas estáticos un factor altamente complejo es el control de la actividad enzimática, que aunque bueno, pues, se trabaja con enzimas comerciales, la variabilidad es muy alta y si queremos que nuestros resultados, pues, sobre todo en los sistemas más sencillos, sean comparables con otros estudios,
pues tenemos que afinar mucho con la actividad enzimática que añadimos y eso no es fácil. Es una parte laboriosa de este tipo de sistemas, el saber cuánta actividad tienes y eso hay que analizarlo previamente. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias. La siguiente comunicación la presenta Rocío Fernández, que es graduada en Nutrición Humana y Dietética y trabaja en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Y nos presenta la comunicación Diferencias en marcadores mitocondriales, GDF15 y PPAR y datos morfofuncionales en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Estudio caso control. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues a mí me hace especial ilusión poder difundir estos resultados porque son una segunda parte del desarrollo de mi tesis doctoral y bueno, pues voy a intentar explicarlo de la mejor forma posible. Para contextualizar un poco, explicar qué es la fibrosis pulmonar. Es una enfermedad pulmonar crónica, no se sabe la causa, por eso es idiopática, y suele afectar a pacientes con una edad avanzada. ¿Qué ocurre? Pues que van deteriorando sobre todo los alveolos pulmonares, generando como un engrosamiento en los mismos y es lo que va haciendo que vaya disminuyendo pues, esa capacidad, afectando pues, a todo lo que conlleva ese problema. También para recordar que la mitocondria, pues bueno, ya sabemos todo que es una parte fundamental de la célula, que se encuentra rodeando al núcleo, en el citoplasma, y que es la encargada de producir la mayor parte de energía para diversos órganos. Aquí os he puesto una fotito, ya podemos ver y observar en todo lo que está relacionado a la mitocondria, fundamental. ¿Y qué pasa cuando hay una disfunción en la mitocondria? Pues bueno, es muy típico en enfermedades crónicas que ocurra esta disfunción, pero está poco estudiado en enfermedades crónicas como la fibrosis pulmonar idiopática. Con ese interés que nos generó pues, ver el por qué ocurría toda la pérdida de la función y la sarcopenia en estos pacientes, pues se decidió estudiar estos dos marcadores, que son el GDF15 y el PGC1-alfa. Para entender mejor qué son estos marcadores, el GDF15 es una mioquina que está muy relacionada con el estrés celular y mitocondrial. Es como una alarma del cuerpo que se genera en respuesta pues, a una inflamación, una infección o cualquier daño que se le pueda producir a la célula. Y con ello pues, conlleva a malnutrición, sarcopenia y un peor pronóstico en nuestros pacientes. Aquí os he puesto un poco desarrollado con la flechita para que entendáis como todo el proceso. Una vez que las células detectan que hay un estrés o una inflamación, aumenta el GDF15. En el cerebro tenemos receptores que perciben este aumento de esta molécula y lo que afecta es al apetito, que lo disminuye, y a la ingesta calórica en estos pacientes, que ya de por sí pues, están limitados. Con ello, pues, ¿a qué conlleva? Pues pérdida de peso, pérdida muscular, sarcopenia, desnutrición y, por lo tanto, un aumento en el riesgo clínico y mayor afectación al pronóstico o empeoramiento del pronóstico de estos pacientes. Y para también contextualizar el PGC1-alfa, este es una molécula más reguladora, ¿vale? Que también está relacionada con la homeostasis de las mitocondrias y regula esa biogénesis y eliminación de las mitocondrias que están dañadas. Cuando tenemos una patología crónica o una inflamación producida por alguna enfermedad, os he puesto aquí las dos cosas que podría ocurrir. Es normal que este parámetro aumente porque es una homeostasis, el cuerpo reacciona para intentar equilibrar ese desequilibrio que se está produciendo por la inflamación, pero en el caso de la fibrosis esto ya conlleva a un mal, es patogénico. ¿Por qué? Porque la producción de esta molécula está muy aumentada y es lo que altera esta homeostasis, entonces no es capaz de regenerar pues, todo ese daño mitocondrial y regenerar la mitocondria, y ahí es cuando viene el problema. ¿Qué objetivo nos planteamos en el estudio? Pues ver qué diferencia podíamos valorar en pacientes sanos y pacientes con fibrosis pulmonar,
con referencia pues, a todas las técnicas que realizamos y sobre todo a nivel molecular con estas dos moléculas previamente comentadas. Como he dicho, para valorar si estas moléculas estaban aumentadas o disminuidas, hay que compararlo con una población pues, que esté sana y que sepamos un poco pues, por dónde van los resultados. Se le realizó todas las técnicas de valoración morfofuncional, la bioimpedancia, la ecografía, pruebas funcionales de Up and Go y, por supuesto, los parámetros analíticos. Todo ello se analizó en el Instituto de Investigación de Málaga, en IBIMA, con ayuda de los técnicos. En total tenemos 84 pacientes, divididos en los dos grupos, 20 individuos que estaban sanos, con las mismas características o parecidas al grupo de enfermos de fibrosis pulmonar idiopática. Hay un predominio de hombres porque la propia enfermedad se desarrolla más en este grupo y lo que intentamos es que no hubiese diferencia significativa entre el grupo control y el grupo de enfermos, es decir, que no hubiese diferencias en edad, en sexo ni en IMC para poder comparar los datos correctamente. Aquí os he representado en esta tablita los resultados comparando el grupo control, que lo vemos aquí, que son los 20 pacientes, y el grupo con fibrosis pulmonar, y ver si había diferencias en todos los parámetros que realizamos de la bioimpedancia vectorial y también demográficos, ¿vale? ¿Qué podemos observar? Pues que los parámetros obtenidos de la bioimpedancia, lo más relevante, el ángulo de fase y el estandarizado, que está ajustado por edad y sexo, sí podíamos observar diferencias claras entre el valor que teníamos en los pacientes sanos de 5,4 de ángulo de media y 4,8 en los de fibrosis. Y que la estandarización, pues en los enfermos, prácticamente tiene una estandarización por debajo de lo que le correspondía. Si nos vamos a los parámetros de la grasa, el Fat Mass Index, también podemos observar que estos pacientes, encima de tener afectación celular, es decir, menos músculo, tenían mayor porcentaje, o sea, mayor cantidad de grasa estimada. Y que el porcentaje de hidratación también estaban aumentados. Puede ser que a partir de esa inflamación propia de la enfermedad. ¿Qué es lo que nos observaba? Diferencias en el IMC que no nos da una interpretación válida de la composición corporal, como ya venimos diciendo a lo largo de todo el congreso. También comparamos los parámetros de la ecografía nutricional, de Hand-Grid, de dinamometría y Up and Go. ¿Qué observamos? Pues que había diferencias entre el área muscular, bastante clara, de 5 de media a 3,3 en los enfermos, en el tono muscular, de 1,5 prácticamente a 1,2, viendo ahí ya la afectación de la función, y en el Up and Go, que aumentaba un par de segundos en los pacientes con la fibrosis. Y referente a las moléculas que hemos medido como marcadores mitocondriales, pues podíamos observar que había casi el doble de PPAR en los pacientes con fibrosis, pasaba de 2 en los sanos a 4 en los enfermos, y de GDF15 de 1.600 a 4.100, es decir, que claramente vemos como pasa del doble o 4 veces más estos parámetros en los pacientes con esta enfermedad. Y como conclusión, pues bueno, pues que en la fibrosis pulmonar ya vemos que se pueden observar claras diferencias con respecto a la composición corporal, a la función, y que también hemos ido un pasito más a referenciar los parámetros musculares para poder darle una mayor solidez a estos resultados, que el deterioro es algo progresivo, que la propia enfermedad por la supervivencia es de 3 a 5 años, entonces es algo que va a ir ocurriendo, y que con estos datos pues, podemos hacer intervenciones mucho más personalizadas, fenotipando a nuestros pacientes y generando pues, una nutrición mucho más específica. Muchas gracias. Ay, bueno, agradecer. Ay, ya me la han quitado. Bueno, agradecer al equipo, que esto no es solo parte de la clínica, que también han participado pues, todos los compañeros de IBIMA, que son los que realmente me han ido ayudando para hacer el análisis de todas estas moléculas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Pues yo te voy a hacer una. ¿Creéis que debería plantearse un abordaje nutricional específico basado en el fenotipo morfofuncional más allá del IMC? Claramente.
Ya habéis visto que las diferencias en el IMC en estos grupos de pacientes pues no se percibían. Entonces tenemos que hacer valoraciones mucho más específicas y que aborden de esta forma morfofuncional el análisis, porque si no, nos estaremos perdiendo mucha información. Y de hecho estos pacientes tienen un IMC medio de sobrepeso, de 27, 28. Entonces pasarían como no desnutridos, no sarcopénicos, pero si le hacemos las técnicas específicas, ahí ya podríamos afinar mucho más y vemos que tiene mucho valor con respecto también a lo que está ocurriendo en el cuerpo. Es decir, las técnicas estas que acabo de mostrar tienen muy buena correlación con las moléculas. Cuando hay una alteración, un aumento de estas moléculas, vemos que el ángulo de fase baja, que el BCM baja, que la función baja. Entonces, en nuestra práctica clínica tenemos técnicas ya que nos permiten de identificar de forma muy precisa a nuestro paciente. Entonces, creo que hay que instaurarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bien, el siguiente trabajo lo presenta Carlos Moreno Gálvez. Él es residente de endocrinología y nutrición en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Y el trabajo lleva por título Valoración ecográfica de la disfagia, nuevas dimensiones y puntos de corte observados en población anciana para predecir disfagia y malnutrición. Cuando quieras, Carlos. Bueno, muchas gracias por la presentación y a la sociedad por permitirme exponer este estudio aquí delante de todos vosotros. No sé si... vale, perdón. Vale. Empezar hablando un poquito sobre la disfagia, decir que bueno, pues su prevalencia, como podemos observar, en pacientes ancianos, frágiles y con patología neurodegenerativa, es muy alta y es imprescindible conocer que está bastante infradiagnosticada. Además, las complicaciones que se derivan de esta situación clínica merman en gran medida tanto la calidad de vida de estos pacientes como su esperanza de vida. Actualmente, para el diagnóstico de la disfagia, contamos, como todo en medicina, es imprescindible realizar una buena historia clínica y una exploración física, y contamos con una serie de cribados, como puede ser el cuestionario ID10, que lo puede realizar el propio paciente o sus familiares, y el método de exploración clínica volumen-viscosidad, que al final es el cribado más común y más empleado por su facilidad y accesibilidad para su realización, ya que para el diagnóstico definitivo de esta patología se requieren de pruebas invasivas y que no se pueden realizar en todos los aspectos de la población. Quiero decir, no se puede realizar, por ejemplo, en una residencia de ancianos o de forma ambulatoria. Y es por ello que aquí vamos a introducir una nueva técnica que está apareciendo en países orientales, que es la ecografía para valorar la disfagia. Durante esta ecografía, lo que nos basamos principalmente es en el estudio del hueso ioides. El hueso ioides es fundamental durante la deglución para un correcto sellado de la vía aérea y además una correcta apertura del esfínter esofágico superior, permitiendo una deglución segura y eficaz. Como podéis ver, para este tipo de ecografía utilizamos una sonda ecográfica convexa que se coloca inmediatamente inferior en el suelo de la boca, cogiendo de referencia pues, el mentón y el cartílago tiroides. Entonces, nosotros lo que decimos pues, al paciente, lo que tiene que hacer es realizar una deglución, ya sea de un poquito de agua o agua con espesante, y a continuación grabamos el movimiento que realiza. A ver si se ve. Aquí podéis ver lo que nosotros hemos ido viendo y recogiendo. Ya os anticipo que es una deglución completamente normal, y nos fijamos en tres puntos concretos, aunque el más importante en todo momento es lo que marca la flechita naranja, que ahí se ve un poquito mejor, que es el hueso ioides. Nosotros lo que medíamos era principalmente el desplazamiento del hueso ioides durante la deglución, midiendo la distancia en relajación frente a la de contracción. Y además también medíamos el porcentaje de desplazamiento. Y esto es así para, más que nada, pues por comparar bien diferentes tipos de pacientes, porque no es lo mismo comparar un paciente que puede medir pues, 1,80 m, 1,90 m frente a alguien que mide 1,40 m. Hay diferencias anatómicas que seguramente con el porcentaje de desplazamiento pues, no habría tantas diferencias.
Ya yendo al objetivo primario de nuestro estudio, pues fue analizar si la ecografía podía ser eficaz a la hora de ver y detectar diferencias en el desplazamiento del hueso ilioides entre pacientes sin disfagia frente a los que sí que la presentaban. Además, también, pues como objetivo secundario, era plantear pues, puntos de corte para esa detección de la disfagia y si podía ser también de malnutrición. Para ello, estudiamos un grupo de pacientes ancianos institucionalizados y recogimos una serie de datos: edad, sexo, datos antropométricos básicos y una valoración morfofuncional completa de ellos. Y yendo ya a los datos interesantes, los resultados como tal, la muestra total que analizamos fue de 76 pacientes con una edad media de 85 años, que podéis ver, pues bueno, la prevalencia de disfagia era bastante elevada, del 71%, y además la gran mayoría, casi 2/3 de la muestra, estaban en riesgo de malnutrición, así como de sarcopenia. En cuanto a la distribución en sexos, una clara mayoría de mujeres frente a varones y con un grado de dependencia muy elevado, total o grave más del 80%. Y ya en cuanto a los resultados de la ecografía, ¿qué vimos? Bueno, pues si nos fijamos principalmente en las dos columnas de la derecha, vemos que los pacientes que no presentaban disfagia presentaban un desplazamiento y un porcentaje de desplazamiento significativamente mayor a los que presentaban disfagia. Y además también, si dividíamos la muestra según su estado nutricional, si estaban normonutridos o estaban en riesgo de malnutrición o desnutridos, también veíamos una diferencia de este desplazamiento que conforme peor estaba el paciente, pues peor era también dicho desplazamiento. Cuando vimos que había diferencias, dijimos, bueno, pues ¿cuál es el punto de decir mi paciente está bien, está mal, puede tener disfagia, puede que no? Bueno, pues mediante la curva ROC vimos que para la detección de disfagia dicho punto se encontraba en un desplazamiento inferior a 8,4 milímetros o, lo que era lo mismo, un porcentaje de desplazamiento inferior al 24,2. Y puntos de corte muy parejos para el caso de la malnutrición, que era un desplazamiento inferior a 8,2 milímetros o un porcentaje de desplazamiento inferior al 25,1%. Ya para concluir, decir pues, que se observa en nuestros pacientes que padecían disfagia y malnutrición una disminución significativa en el desplazamiento del hueso ilioides medida por ecografía, y destacar que nuestros puntos de corte que vimos en nuestra muestra fueron algo menores frente a los que se habían realizado en otros estudios, como he dicho previamente, que eran estudios orientales, muy seguramente porque la muestra que nosotros hemos analizado pues, tenía mayor edad, era una población mucho más frágil, mucho más dependiente. Y también decir que al final, al ser el primer estudio en raza occidental, pues no podemos saber si realmente puede haber alguna diferencia entre razas. Y a pesar de las posibles limitaciones que pueda tener nuestro estudio, la ecografía se muestra como una técnica sencilla, eficaz, rápida, no invasiva y que se puede realizar en cualquier ámbito, hospitalario, ambulatorio, en una residencia de ancianos, para la detección de disfagia, aunque por supuesto nos faltan estudios y sobre todo compararlo con las técnicas gold estándar para ver si podría ser de verdad útil para el estudio de la disfagia. Y ya por último, agradecer a mi jefe y compañero Alejandro Sanz, que me ayuda en todo momento para realizar este estudio y que me ha animado pues, a presentarlo y me ha ayudado con la presentación un poco. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien en la sala se anima a hacerle alguna pregunta? ¿Por aquí? Cuando puedas. Gracias, enhorabuena. Me ha quedado una duda con el estudio. Es que únicamente detectáis si hay alteración en la deglución, pero a una viscosidad o a un fluido, a agua, o para luego, posteriormente, saber cómo le tenemos que alimentar o hidratar a esa persona. Sí. A ver, es que como había poquito... Bueno, primero agradecer tu pregunta, por supuesto. Como tenía poquito tiempo, no lo he explicado. Todos estos pacientes previamente tenían hecho un MEC-V y previamente sabíamos qué textura había que darle al paciente. Entonces, a cada uno
le dábamos el que le correspondía. Pues si no tenía ningún tipo de disfagia ni ningún problema, pues habitualmente eran unos 10 mililitros de agua, pero en caso contrario, pues un poquito de agua con espesante al esto que necesitase, básicamente. Pues o textura pudding, un poquito más espeso, dependiendo de cada paciente. ¿Comparasteis el MEC con la ecografía? Básicamente, sí. Vale. Sí, porque al final es en la práctica clínica lo que más se utiliza. Gracias. ¿Alguien más? Allí tenemos otra. Hola, Estupendo, estupendo. enhorabuena. Vale. ¿Esto se puede hacer con una deglución seca? Como método de screening, por ejemplo, en un paciente que no sabe si... Ya. ¿Quieres decir sin beber Con nada? saliva, sí. Bueno, a ver, sí, se puede. Lo que pasa que también tener en cuenta que era una población bastante anciana y muchos de ellos tenían diferentes grados de demencia. Y a veces tú les pedías que tragasen saliva y ellos, pues no, al final pues es normal, no te hacían caso. En población sana y joven sí que se puede hacer. La pregunta es si se me ocurre, ¿no?, para buscar una situación para hacer la prueba. Una persona que ha tenido un ictus o algo por el estilo, si esto puede sustituir a otro tipo de exploraciones antes de darle de comer al paciente. Hombre, podría ser, sí. O sea, realmente yo cuando las veía, sobre todo estuve practicando en gente joven, si previamente tenían un poco de saliva, porque siempre era la típica, y justo ahora no tengo saliva para tragar. Bueno, pero los que sí que tenían, la ecografía se hacía igual y no había prácticamente diferencias, porque nosotros a cada paciente le realizábamos 3 exploraciones ecográficas, medíamos las 3 y realmente luego poníamos la media de las 3 y más o menos eran siempre iguales, tomando agua o sin agua en los pacientes que estaban bien. Pero por lo general, y porque fuera todo uniforme, a todos se les dio agua o agua con Gracias. espesante. Tenemos una última pregunta allí. Bueno, lo primero, enhorabuena por tu excelente charla. Y mi pregunta, después de las que he oído, es más bien práctica. Has hablado de una sonda convexa. Entonces, las ecografías nutricionales las hacemos con una sonda lineal y la sonda convexa que yo tengo en mi hospital es para hacer exploración abdominal y es enorme. Entonces, ¿tenéis un tipo de sonda más pequeña para esto o cómo lo hacéis? Realmente, bueno, gracias por la pregunta. Realmente el uso de la sonda convexa es más que nada por la forma anatómica, era porque era más cómodo. Con la sonda recta se puede hacer también, incluso si se tiene la sonda recta que te puede hacer un poquito el convexo virtual, sería un poquito mejor, porque había veces, dependiendo del paciente, si era muy grande, parte del hueso yoides a veces no se veía, solo se veía cuando estaba contraído. Entonces, se puede hacer, pero yo creo que es más útil la sonda convexa. Pero entiendo que la que has enseñado es más pequeña que las sondas convexas habituales. Claro, nosotros utilizamos de la marca General Electric, el inalámbrico. Sí que es verdad que es un poquito más pequeña que otras que están en los ecógrafos, pues eso, los grandes, básicamente. Entonces, bueno, se podría hacer, con la recta se podría hacer. Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, gracias. Y mi segunda pregunta es para el doctor Alejandro Sanz, pero mejor se la hago en privado. Vale, pues muchísimas gracias. Nada. Bien, el siguiente trabajo lo presenta Paula Viñas. Ella es dietista, nutricionista clínica e investigadora del Hospital de Mataró. La comunicación lleva por título Evaluación de la efectividad de una intervención óptima masiva en pacientes mayores con disfagia orofaríngea. Cuando quieras, Paula. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Primero de todo, me gustaría agradecer al Comité Científico el poder presentar los resultados preliminares del proyecto de mi tesis doctoral y también gracias Susana e Isabel por moderar la sesión. Hoy les voy a hablar sobre un estudio que hemos realizado durante estos últimos 4 años sobre la evaluación de la efectividad de una intervención óptima masiva en pacientes mayores con disfagia orofaríngea.
Pero primero de todo, ¿qué es la disfagia? Consiste en la dificultad o disconfort durante la progresión del bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago, con los siguientes códigos de clasificación, y es muy frecuente, sobre todo en pacientes de edad avanzada, debido a diferentes problemas. En primer lugar, vemos que afecta a un 27% de los ancianos que se encuentran en la comunidad, el 47% de los que se encuentran hospitalizados, más de un 50% de los que se encuentran institucionalizados y más del 80% que padecen de algún tipo de demencia o Alzheimer. Y la fisiopatología, que viene explicada por lo que ya conocemos, que son las alteraciones de la eficacia y o de la seguridad. Puede causar severas complicaciones, entre ellas la deshidratación y la desnutrición, las infecciones del tracto respiratorio y neumonía aspirativa, reingresos y mayor requerimiento de institucionalización, un aumento de la mortalidad y, por lo tanto, un aumento de los costes. ¿Qué utilizamos como cribado? Conocemos el IT10, que antes mi compañero también ha explicado, pero actualmente en el Hospital de Mataró disponemos de una herramienta de inteligencia artificial, AIMS-OD, que es el acrónimo de Artificial Intelligence for Massive Screening for Pharyngeal Dysphagia, que se encuentra en funcionamiento y que, gracias a este cribado, pasamos ya a lo que es la evaluación clínica con el método de exploración clínica volumen-viscosidad o MECV. Y después ya pasamos a una videofluoroscopia o un FIS como evaluación instrumental. ¿Cuál es uno de los problemas principales? Que la disfagia orofaringea está infradiagnosticada en más de un 80% y el cribado actual no es rentable. Y además nos encontramos con un fenotipo de paciente, que también lo publicamos en el 2023, que es un paciente de edad avanzada con elevadas alteraciones de la seguridad y de la eficacia. Además son frágiles, presentan una prevalencia muy elevada de malnutrición y deshidratación, una afectación en su capacidad funcional y muy mala higiene oral, por lo que es necesario que implementemos intervenciones multimodales con el objetivo de reducir las principales complicaciones de la disfagia orofaringea. Ya en 2018 publicamos la intervención mínima masiva, que era un estudio casi experimental de casos y controles, donde quisimos evaluar el efecto de la que llamamos intervención mínima masiva. ¿Cuál es el mínimo tratamiento que deberíamos dar a todos los pacientes con disfagia, intentando intervenir en los tres principales factores de riesgo de la neumonía aspirativa: la disfagia, la malnutrición y la higiene oral? La intervención consistió básicamente en adaptar la viscosidad de los fluidos de acuerdo al resultado del MECV, soporte nutricional de acuerdo al MNA Short Form y, por último, enseñarles a cómo hacer una buena higiene oral. ¿Y cómo impactó? Pues reduciendo los ingresos generales y por infección respiratoria de vía baja, mejorando el estado nutricional y, además, un aumento de la supervivencia en el grupo de intervención tras los 6 meses de seguimiento. Por ese motivo, el objetivo del presente estudio, que ha estado financiado por Nutricia, fue evaluar la eficacia de una intervención óptima masiva basada en este aumento de la viscosidad de los líquidos, soporte nutricional y la mejora de la higiene oral sobre la incidencia de infecciones respiratorias de vía baja en pacientes mayores con disfagia, el estado nutricional y funcional, así como la hidratación, la higiene oral y la calidad de vida, y los reingresos y la supervivencia. Los sujetos de estudio han sido pacientes mayores de 70 años ingresados con disfagia en el Hospital de Mataró, inicialmente con un cribado positivo de acuerdo a AIMS-OD y seguidamente con una valoración clínica según el MECV. Es un estudio clínico aleatorizado de 600 pacientes y un seguimiento de 6 meses presencial en la consulta externa del Hospital de Mataró. Se hicieron visitas al mes, a los 3 y a los 6 meses de seguimiento. Los pacientes fueron aleatorizados al grupo intervención o al grupo control. El grupo intervención recibieron lo que llamamos la intervención óptima masiva, basada en la adaptación de la viscosidad de los fluidos con espesantes de goma xantana, en este caso el Nutilis Clear. En segundo lugar, el soporte nutricional con dietas de textura modificada que siguieran la triple adaptación de la dieta mediterránea y suplementación nutricional oral prespesada. Y, por último, una evaluación y tratamiento de la higiene oral. Tuvimos el soporte de una higienista bucodental especializada en trastornos de la deglución, donde llevaba a cabo limpiezas dentales profesionales, tanto durante las visitas del ingreso como las visitas de seguimiento. En cambio, el grupo control siguió la práctica clínica habitual. No obstante, tengo que comentar que la práctica clínica habitual del Hospital de Mataró en los últimos 15-20 años se ha ido trabajando, por lo tanto, ya hemos ido avanzando mucho con la práctica clínica en nuestro hospital.
Los principales resultados son los primeros 463 pacientes, 233 en el grupo control y 230 en el grupo intervención, donde se muestra de nuevo una población de unos 86 años de edad, con una baja capacidad funcional en el ingreso, elevadas comorbilidades asociadas y un riesgo nutricional también muy elevado. No vimos diferencias significativas en ninguno de los parámetros al ingreso, por lo tanto podemos sugerir que la aleatorización se hizo correctamente, pero ¿cómo impactó durante el seguimiento la intervención? Estos son los resultados de la comparativa intergrupo, donde vemos que el grupo de intervención presentó menos tasa de infecciones respiratorias, un menor porcentaje de la pérdida de peso, una mejora general del estado nutricional de acuerdo al MNA, una mejora de la higiene oral, en este caso con los resultados del índice de cálculo, y una mayor adherencia a los espesantes de goma xantana, ya que el grupo control recibió un espesante de almidón, el Nutilis Powder. En cuanto a los resultados clínicos y el estado de glutorio y la comparativa intragrupo, los resultados entre la situación basal y los 6 meses, vimos una mejora general en ambos grupos de la funcionalidad con el índice de Bartel, la fragilidad con el Fright y la calidad de vida, y una reducción de las alteraciones de la seguridad y de la eficacia, de acuerdo también al MECF. En cuanto al estado nutricional, vimos una reducción también en ambos grupos del porcentaje de pérdida de peso durante el seguimiento, una mejora general del estado nutricional y también en cuanto a los resultados bioquímicos vimos una mejora general en prácticamente todos los parámetros excepto en la urea. Y por último, la higiene oral. La higiene oral sí que vimos solamente diferencias significativas en el grupo de intervención, por lo tanto también podemos sugerir que el efecto de la higienista bucodental pues mejoró el índice de Debris, el índice de cálculo y el índice de higiene oral simplificado. Por último, la supervivencia. No hemos visto diferencias significativas en cuanto a la supervivencia entre los dos grupos actuales, pero hemos apareado con las mismas características del presente estudio un grupo control histórico que no recibió ningún tipo de tratamiento, un grupo de entre 2005 y 2009 del mismo hospital, donde sí que vimos diferencias significativas en cuanto a la supervivencia. La mortalidad hace 15-20 años era de un 36% y actualmente los pacientes del presente estudio la mortalidad está alrededor del 18-20%. Por lo tanto, las conclusiones principales del presente estudio es que la herramienta de cribado sistemático IMSS-OD ha permitido identificar a los pacientes ancianos hospitalizados con riesgo de disfagia y el MEC poder establecer un diagnóstico clínico para incluir a los pacientes en el estudio de la OMI. Tanto el grupo de intervención como el control han presentado mejoras en el estado nutricional, la funcionalidad, la fragilidad y la calidad de vida tras los 6 meses de seguimiento. Sin embargo, el efecto terapéutico del grupo de la intervención óptima masiva es superior. Como comentaba, esta intervención, que incluye adaptación de la viscosidad de los fluidos con espesantes de goma xantana, dietas de textura modificada, suplementación nutricional oral y higiene oral profesional, muestran una mejora adicional en el estado nutricional, la salud bucodental y una disminución de la prevalencia de infecciones respiratorias durante el seguimiento. Tanto el grupo control como el de intervención han mostrado una mejoría en la tasa de supervivencia en comparación con un grupo histórico que no recibió ningún tipo de tratamiento. Y por último, mi último mensaje de la charla de hoy es que la intervención óptima masiva es una nueva innovación asistencial para mejorar el pronóstico clínico de los ancianos hospitalizados con disfagia. Y quería agradecer a todos mis compañeros y también agradecer a Nutricia el poder financiar este estudio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paula. ¿Alguna pregunta del público? No te vas a librar, te la hago yo. Oye, Paula, ¿habéis encontrado a la hora de aplicar este tipo de dietas modificadas algún problema a la hora de instaurarlas en la cocina hospitalaria? ¿Y cómo supone esto un incremento del trabajo de la cocina en los hospitales? Y si nos podías contar un poco qué tipos de dietas de textura modificada habéis utilizado. Muchas gracias. Pues el proyecto actual ha ido de la mano también de un proceso de industrialización de las dietas en el Hospital de Mataró. Iniciamos con un catering y hemos ido cambiando, bueno, hemos progresado a otro. Tenemos una persona que se dedica única y exclusivamente a realizar las dietas de textura modificada para el hospital. Actualmente prepara entre unas 60 a 65 dietas diarias. Solamente trabajamos con 2 tipos de dietas según las guías británicas de la BDA, la dieta textura E, que es la chafable con el tenedor, y la dieta textura C, que es el puré espeso. Entonces, a medida que ha ido avanzando el proyecto, hemos ido instaurando estas dietas en el hospital que seguirán la triple adaptación de la dieta mediterránea, que sean seguras,
que organolépticamente sean apetecibles y además que nos den el contenido calórico proteico que necesitan. Y con los pacientes pues hemos ido trabajando también con contenido que puedan llevarse a sus domicilios por recetarios, accesos a webs que puedan aprender a poder hacer lo que hacemos en el hospital pero en su domicilio. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, y el siguiente trabajo lo presenta Marta Palma Morales, que la tenemos aquí. Muy bien, Marta. Ella es dietista nutricionista y está en el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada. Su presentación lleva por título Adherencia a la dieta mediterránea en mujeres embarazadas. Análisis de hábitos y oportunidades de mejora. Adelante, Paula. Adelante, Marta, perdón. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí y me gustaría en primer lugar agradecer al Comité Científico la oportunidad de presentar el trabajo en esta sesión. Voy a hablar sobre algunos de los resultados de un estudio que tenemos en colaboración la Universidad de Granada con la Universidad de Burgos sobre la adherencia a la dieta mediterránea en mujeres embarazadas, análisis de hábitos y oportunidades de mejora. Para contextualizar un poco, comentar que el embarazo es una etapa de importantes cambios fisiológicos en el cuerpo materno, destinados a favorecer el crecimiento y desarrollo óptimos del feto, así como a preparar el cuerpo materno para la lactancia. Para afrontar estos cambios, se produce un aumento significativo de las necesidades energéticas y nutricionales durante esta etapa de la vida. Seguir una dieta mediterránea se ha asociado con múltiples beneficios para la salud, tanto de la madre como del feto. Sin embargo, estudios previos han mostrado una baja adherencia a este patrón dietético en mujeres embarazadas en países mediterráneos. Además, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no todas las gestantes reciben educación nutricional durante su etapa de embarazo. Por tanto, resulta fundamental analizar los hábitos alimentarios con el fin de identificar posibles deficiencias nutricionales y diseñar estrategias de intervención para mejorar dichos hábitos. Ante la escasa evidencia disponible en España, los objetivos de este trabajo fueron determinar los hábitos alimentarios en las mujeres gestantes en España, analizar los cambios de hábitos que se producen durante este periodo de gestación y evaluar la necesidad de educación nutricional en esta población. Para ello, se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo transversal. Se seleccionaron 2 regiones representativas de la diversidad geográfica y socioeconómica del país, una en el norte, Burgos, y una en el sur, Granada. Y la recopilación de datos se llevó a cabo utilizando un cuestionario autoadministrado en el Hospital Universitario de Burgos y en el Hospital Universitario Clínico de San Cecilio de Granada. Los criterios de inclusión fueron gestantes mayores de edad que acudieron a su última visita del seguimiento prenatal entre las semanas 38 y 42 del embarazo en uno de los hospitales mencionados durante los años 2021 y 2022. Y también otro criterio de inclusión fue que tuvieran un conocimiento mínimo del idioma para poder completar el cuestionario sin ninguna dificultad. El cuestionario autoadministrado constaba de 58 preguntas y fue evaluado por expertos. Se dividía en 5 secciones, pero en este trabajo nos centramos en la sección 4, que es la que corresponde a los hábitos alimentarios de las embarazadas. Para evaluar la adherencia a la dieta mediterránea se utilizó el MEDAS-14, que es un cuestionario validado de 14 ítems. Se considera baja adherencia cuando la puntuación obtenida es menor que 7 y alta adherencia cuando se obtiene una puntuación de 7 o más en dicho cuestionario. Además, en esta sección se incluyó una pregunta sobre la práctica de actividad física y para evaluar los cambios en la alimentación y actividad física que se produjeron durante el embarazo, cada pregunta iba acompañada de una subpregunta en la que se preguntaba a la participante si el consumo de determinado alimento o la práctica de actividad física había aumentado, había disminuido o se había mantenido igual respecto a la etapa previa al embarazo. Obtuvimos un total de 771 participantes, 383 de Burgos y 388 de Granada. El tamaño muestral fue representativo para ambas ciudades.
La edad media de las participantes fue 33 más o menos 5 años y la mayoría eran españolas. En cuanto al peso antes del embarazo, casi el 62% comenzaron esta etapa con un peso dentro del rango saludable. Sin embargo, en torno al 38% inició el embarazo con un peso fuera de este rango. En concreto, sobre el 33% presentaba sobrepeso u obesidad y en torno al 5% bajo peso. Y en cuanto a la salud materna, la mayoría no tenían enfermedades previas y no tuvieron ningún problema de salud durante el embarazo. No hubo diferencias regionales en estas características sociodemográficas, excepto por la proporción de gestantes extranjeras, que fue significativamente mayor en Burgos que en Granada. La adherencia media a la dieta mediterránea fue de 8 puntos más menos 2. El 77,8% mostró una alta adherencia a este patrón dietético, pero ya he comentado anteriormente que es a partir del 7 cuando se considera adherencia alta. Por lo tanto, es una alta adherencia, pero hay rango hasta 14 puntos. Hay un rango de mejora importante y ahora vamos a ver cuáles son las principales deficiencias. En cuanto a los hábitos alimentarios, la mayoría utilizaba el aceite de oliva como grasa culinaria principal, pero solo el 40% alcanzaba las raciones recomendadas de este alimento. En cuanto al consumo de fruta, solo la mitad alcanzaba la recomendación de consumir 3 o más piezas al día y poco más de la mitad alcanzaba las raciones recomendadas de verduras. También se observó un bajo cumplimiento en el consumo de legumbres, pescado y frutos secos. Las participantes, la mayoría de ellas, limitó la ingesta de mantequilla, margarina, nata, carne roja y bebidas azucaradas a menos de una ración a la semana. Sin embargo, casi la mitad consumía bollería industrial en exceso, más de 2 raciones a la semana. Hubo diferencias significativas entre regiones en el consumo de algunos alimentos. Las embarazadas de Granada tuvieron un mayor cumplimiento en el consumo de aceite de oliva, sofrito, frutos secos, carne roja y bollería industrial, mientras que las embarazadas de Burgos tuvieron un mejor cumplimiento en el consumo de frutas, pescado y bebidas azucaradas. En cuanto al cambio de hábitos alimentarios durante el embarazo, la mayoría de las embarazadas reportó no haber cambiado sus hábitos en esta etapa, pero en las que sí lo cambiaron se observó una tendencia a aumentar el consumo de alimentos asociados a la dieta mediterránea, excepto el aceite de oliva y el sofrito, y a reducir alimentos menos saludables, excepto como la mantequilla, margarina, nata, carne roja, bebida azucarada. Estos redujeron la ingesta de estos alimentos durante el embarazo. Sin embargo, casi el 24% de embarazadas aumentó el consumo de bollería industrial durante esta etapa. Cabe destacar que casi la mitad, el 48%, aumentó el consumo de fruta durante el embarazo y aquí tampoco no hubo diferencias significativas entre regiones, con la excepción del consumo de carne roja. Las mujeres de Granada redujeron más el consumo de carne roja que las de Burgos. Respecto a la actividad física, solo casi el 46% de las participantes cumplía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de practicar entre 30 y 45 minutos diarios de actividad física moderada. Esto significa que más de la mitad tenía un nivel de actividad física inferior al recomendado o incluso era sedentaria. Además, un porcentaje significativo de las participantes, casi el 40%, reportó haber disminuido su nivel de actividad física desde el inicio del embarazo. También se estudió la correlación entre variables. Una mayor adherencia a la dieta mediterránea se asoció con mayor actividad física, edad avanzada y educación superior. Además, las embarazadas con alta adherencia fueron las que en mayor proporción aumentaron el consumo de verduras, frutas y frutos secos durante el embarazo y las que más redujeron el consumo de carne roja y bollería industrial. Por otro lado, una baja adherencia a la dieta mediterránea se asoció con obesidad pregestacional. Además, las embarazadas con baja adherencia fueron más propensas a aumentar el consumo de carne roja y bollería industrial durante el embarazo. No se encontraron diferencias significativas en los hábitos dietéticos en función de otras variables. Y ya para finalizar, las conclusiones principales que obtuvimos fue que aunque la mayoría de las embarazadas mostró una alta adherencia a la dieta mediterránea, hay un rango de mejora y se identificó
un bajo consumo de legumbres, frutos secos y pescado, así como un exceso en la ingesta de bollería industrial durante el embarazo. Si bien la mayoría de las gestantes mantuvieron sus hábitos alimentarios durante el embarazo, aquellas que realizaron cambios tendieron a aumentar el consumo de alimentos saludables y a reducir la ingesta de alimentos menos saludables, con las excepciones que hemos comentado previamente. Las embarazadas con mayor adherencia a la dieta mediterránea fueron las que realizaron cambios más positivos en su alimentación. El nivel de actividad física fue insuficiente en la mayoría de las gestantes. Estos resultados subrayan la necesidad de implementar intervenciones de educación nutricional para mejorar los hábitos alimentarios de este colectivo y fomentar estrategias para aumentar la práctica de actividad física durante el embarazo, con el objetivo último de mejorar la salud tanto de la madre como del feto. Muchas gracias. Aquí aparece mi correo y las redes sociales de mi grupo. Y ya está. Muchas gracias por la atención. Bien, muchas gracias, Marta, por vuestro estudio y exponerlo. ¿Alguna pregunta del público? A mí se me ocurre preguntarte una cosa. Según los resultados que nos has mostrado, ¿nos podemos poner una buena nota con los consejos que estamos dando a las embarazadas? ¿O qué aspectos crees que deberíamos mejorar un poco? El estudio también incluye otros apartados que aquí no hemos presentado pues, por motivos de tiempo, y en los que también se le preguntaba a las propias embarazadas cómo consideraban la información, la educación nutricional que estaban recibiendo, si era general, personalizada. La verdad es que la información que están recibiendo es muy general, puesto que claro, yo creo que hay una necesidad inminente de incluir al dietista nutricionista en los equipos de atención primaria, ya que es la persona especialista en alimentación. Están recibiendo consejos por parte de matrones o ginecólogos que claro que tienen un conocimiento general de la alimentación, pero no es su campo. Entonces, ya se sabe la importancia de los 1000 primeros días de vida, de la alimentación en estos 1000 primeros días de vida, que los 1000 primeros días corresponden al embarazo y a los 2 primeros años de edad, y se sabe la importancia de la alimentación en la salud, no solo del niño o del bebé que nazca, sino a lo largo de la vida de adulto. Entonces, sí que sería necesario un abordaje más multidisciplinar, incluyendo pues, al dietista nutricionista, incluso a un profesional del deporte, ya que hemos visto que el 40% disminuye la actividad física desde el inicio del embarazo. Puede ser por desconocimiento, por miedo, no hay nadie especialista en eso que les acompañe durante esta etapa que es tan crítica y que las madres están muy preocupadas al respecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues dar las gracias a todos los comunicantes porque todos os habéis adaptado estupendamente al tiempo. Han sido muy interesantes vuestras presentaciones. Agradecer al público también su participación y nada, destacar que esta mesa ha sido un fiel reflejo de la variedad de temas que abarca SEMPE. Animaros a que sigamos trabajando y que sigáis presentando trabajos. Muchísimas gracias.